de que ella sea poderosa. Sí tiene poder, pero ella es humilde y sencilla y todo lo basa en base a lo que Dios diga. Entonces, digámoslo así, como católicos sentimos que María puede hacer milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, aún mejores de los que cualquier, digamos, pastor o hasta sacerdote podría hacer en el nombre de Jesús. Podemos confrontar a Mateo capítulo 10, versículo 1. En mi testimonio, sobre todo sobre María, yo, hermanas y hermanos en Cristo, quiero que sepan cómo Jesús sanó a su servidor, gracias a la Santísima Virgen María. Entonces, hablando nosotros en cuanto, por ejemplo, de alimentos, creo esto que nosotros tenemos en clave para entender Marcos capítulo 3, versículo 33 al 36, un pasaje que con frecuencia se usa como prueba contra la particularidad de la Santísima Virgen María, pretendiendo que ella no sea especial. ¿Quién son mi madre y mis hermanos? Él preguntó, ¿verdad? Luego miró a quienes estaban sentados a su alrededor y dijo, estos son mi madre y mis hermanos. El que hace, ¿verdad?, la voluntad de Dios, ese es mi hermano, mi madre, ¿verdad?, y mi hermana, mi madre, mi hermano. Entonces, creo que encontraríamos una respuesta para la preocupación de María por su hijo. Y hay 13 versículos antes de este pasaje. Ella vino hasta Jesús porque él no estaba comiendo adecuadamente. Y esto es una preocupación, pues, para cualquier madre que tiene un hijo que no se alimenta, porque sabemos nosotros, recuerden esos pasajes bíblicos donde Jesús nuestro Señor hasta por el techo le bajaban paralíticos mientras él estaba en sus sagrados alimentos. O sea, ni para comer tenía tiempo, no le daban espacio. Entonces, ¿cómo no se va a preocupar la madre de un hijo de decir, no lo dejan ni comer sus propios alimentos, descansar? Debemos recordar que María era humana, era una madre y estaba atravesando también ese verdadero peregrinar que tenemos todos en la fe. Podemos confrontar a Lucas capítulo 2, versículo 19 hasta el 51. Entonces, ella no lo sabía todo, por supuesto que no. Quería ver a su hijo tener éxito en su ministerio, como toda madre quiere que su hijo pues sea, digamos, un destacado en las escuelas, los estudios, ¿verdad? Y también ella quería separarlo un poco de la gente para alimentarlo, para pues saber cómo está, cómo se siente, necesita algo, ¿verdad? Un servicio de una madre a un hijo. Entonces, yo creo que mi mamá también a mí me llegó a decir que estaba loco, ¿verdad?, cuando no comía, cuando no me preocupaba por mis alimentos, por estar en el servicio de Cristo. Entonces yo puedo apostar que ustedes también, por ejemplo, a veces estamos aquí en TikTok y a veces estamos entre que evangelizando y estamos haciendo propiamente comiendo, ¿verdad? Probando alimento. Entonces las madres son un poco raras, se puede decir a veces, siempre están preocupadas porque sus hijos coman lo suficiente, aun cuando los hijos hayamos crecido o inmaduros y ya no dependamos o tengamos necesidad de una madre. Pero aún así, ellas, bueno, parafraseando, Marcos capítulo 3, versículo 34, hay que pensar que Jesús estaba diciendo, era nada más que, ok, ma, ya estoy grande, puedo alimentarme solito, no te preocupes, soy un adulto, mi ministerio ya comenzó y la gente que hace la voluntad de Dios son mi madre y mis hermanos. Así que también en este momento el que estaba entregado a toda la humanidad, más que despreciar a su familia, estaba invitando al mundo entero a unirse a ella, que también sean madre, hermanos, padre e hijos. Y cuando María nos invita a ser parte de la Sagrada Familia de Jesús, pues lo tenemos presente. Entonces, hermanas y hermanos en Cristo,
debemos notar que este pasaje se enreda un poquito. Por un lado, Jesús rechaza aparentemente a nuestra madre, pero cuando dice los que hacen la voluntad de Dios, se está refiriendo a ella misma, porque fue la primerita que gracias a hacer la voluntad de Dios, hágase como has dicho, vino Jesús al mundo. Entonces, de hecho, nadie fuera Jesús en toda la historia humana, porque ha cumplido perfectamente la voluntad de Dios, como lo hizo María. Ella dijo sí, el fía, para engendrar a Jesús, como podemos verlo en Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces debemos recordar que Jesús siempre habla en diferentes niveles, y en este pasaje habla en pleno material acerca de que no necesita comer, porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero que también enseña en pleno espiritual cuando invita a toda la humanidad a unirse en familia, a hacerse su madre y sus hermanos. Entonces, ¿quién en la historia del género humano, por ejemplo, no ha sido obediente a Dios? ¿Que a María? Y claro que ella es la que nos pone el ejemplo, la muestra. Ella fielmente dijo: aquí estoy, Señor, que esta es la servidora, hágase en mí, repito, según tu palabra. Entonces, María puso a Jesús por encima de José, incluso de su propia vida. Aún antes que Jesús fuera concebido en carne, cuanto más ella habría colocado a Jesús por encima de sí misma después de la resurrección. Hay muchos pasajes bíblicos que me gustaría compartirles. Bendita sea el vientre que te llevó y los pechos que te amamantaron. Pero él contestó: más benditos aquellos que escuchan la palabra de Dios y la practican. Lucas capítulo 11, versículo 27 al 28. Esto no es un desprestigio al rol de nuestra madre, sino simplemente es enfocarse en su obediencia, más que en su función de madre. Está mostrando que el verdadero milagro en torno a la encarnación de Jesús por María fue su obediencia al Señor, aún a riesgo de confrontar el divorcio de José y el linchamiento por adulterio. Recuerden lo que dice Lucas capítulo 1, versículo 38. Entonces, Isabel, por ejemplo, la madre de Juan el Bautista, dice: ¿quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a visitar? Lucas capítulo 1, versículo 43. Este pasaje nos da un título para María, que ella es la madre de mi Señor, o sea, la madre de Dios. Algunos evangélicos preguntan: ¿por qué ustedes llaman a María madre de Dios? Pues es porque la escritura lo dice, y porque Jesús es Dios y ella fue su madre. Esto no lo hace una diosa, simplemente la hace ser. Si de hecho es importante, María delinea claramente su rol en la eternidad. Por ejemplo, lo que podemos confrontar en Lucas capítulo 1, versículo 46 al 49. Mi alma glorifica al Señor, y mi espíritu se alegra en Dios, mi Salvador, porque ha mirado la bajeza de su sierva. Desde ahora, ¿quién no la llama bienaventurada? Pues es un indigno. Desde ahora me llamarán bienaventurada todas las generaciones. Como podemos ver, su rol es magnificar al Señor y alegrarse en Dios, su Salvador. Ella debe de ser humilde, que decir que lo es. Nosotros hemos sido llamados también a hacer algo: llamarla, como decía anteriormente, bienaventurada. Y esto es para todas las generaciones, todos los pueblos, y especialmente los que nos decimos cristianos. No solamente un puñado de ancianitas católicas, no, todo el que se diga cristiano tiene que decirle a la Virgen bienaventurada. Porque en el Calvario, por ejemplo, Juan capítulo 19, versículo 26, cuando Jesús vio allí a su madre y cerca de ella al discípulo que él amaba, Jesús a su madre sobre todo le dijo: querida mujer, he aquí a tu hijo. Y al discípulo: he aquí a tu madre. Desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. ¿Por qué yo no la puedo recibir en mi casa? ¿Por qué la rechazo? ¿Por qué la desprecio? ¿Por qué la ignoro? ¿Por qué
no la considero como la madre. Entonces, ciertamente que lo dijo como algunos los católicos sugieren, para que Juan cuidara de su madre. Pero hay que tener en cuenta que Jesús jamás hablaba solamente en un nivel. Sus palabras son multicapa. ¿Cómo? ¿Qué quiero decir? Con distintos niveles de significado y muy ricas en entendimiento si somos espirituales y tenemos esa apertura a la sapiencia espiritual, mis hermanas y hermanos en Cristo. Porque creo yo que en este pasaje el significado más grande es que Jesús da a todos y a cada uno a María como madre nuestra. O sea, si obedezco a Jesús en todo y él dice, he aquí a tu madre, a Juan Bautista, yo también digo, yo también la tomo. Sentir esto la primera vez que yo lo leí antes de escuchar a mis hermanos en la fe como católicos, dije, pues yo también la tomo como mi madre. Entonces, en este punto, en su peregrinaje de fe, estaba uno creciendo, madurando. Y cuando Jesús también estaba madurando, era más joven, lo corrigió. Por ejemplo, cuando se fue con los 12. Podemos confrontar Lucas capítulo 2, versículo 51, y sobre todo a sus 30 años de edad, cuando no se alimentaba adecuadamente. Marcos capítulo 3, versículo 34. Ahora ella comprendía y aceptaba la profecía de Simón. Lucas capítulo 2, versículo 34 al 35. Ella mantuvo su fe. Que te interrumpa, Gil. Ya tardaste mucho y no has dado ninguna escritura que enaltezca y que diga que... Para allá voy, hermanita. Es que ya tardaste mucho, Gil, y de verdad no das una escritura. Para allá voy, hermanita, y recuerda que estoy en un en vivo católico y viene a aprender de católicos. No, ya tardó demasiado, no. Si no le gusta, hermanita, puede retirarse, pero estamos aquí para dar fe de nuestra esperanza y lo que enseña nuestra iglesia como católicos. Viene lo más importante, lo mejor. ¿Por qué? Empiece con lo importante, porque ya tardó mucho y es que realmente no está... No es debate, hermanita, aquí es un diálogo y yo estoy participando en lo que tú dijiste, muchas cosas y yo tengo que contestar a todas. Tú hablaste de muchas cosas y yo las estoy contestando todas. No es mi culpa que tú abarcaras bastante. Por ejemplo, para continuar, ella tuvo mucha fe, permaneció obediente a los pies de la cruz. Y he dado muchos pasajes bíblicos. Juan capítulo 19, versículo 26. Más tarde recibiría la recompensa. Hechos capítulo 1, versículo 14. Y ahora en el cielo comparte la grandeza de esa recompensa con nosotros. Su fe en Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora lo más importantísimo, que como católicos vemos a María como el arca de la nueva alianza. El arca llevaba la palabra de Dios. María llevó en su ser la palabra de Dios hecha carne. El arca de la alianza desapareció por primera vez en Primera de Samuel capítulo 4, versículo 11. Para aquellos que no crean en un único y verdadero Dios. Primera de Samuel capítulo 6 versículo 4. Esto nos habla de que el arca tenía una propensión al ser devuelta después de ser capturada. Volvió a desaparecer durante la opresión babilónica alrededor del año 600 antes de Cristo y nunca más se ha vuelto a saber de ella ni ha sido vista, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Entonces, los católicos creen que retornó tal y como ocurrió la primera vez originalmente. El arca de la nueva alianza contenía la palabra de Dios inscrita en la piedra por las propias manos de Dios. El arca no era la palabra en sí misma, pero eso no era menos importante. María trajo a la palabra de Dios hecha carne dentro de ella, en el mismo modo en que el arca de la alianza llevaba los 10 mandamientos de la ley de Dios que manifestaba en el mundo real. Juan capítulo 1, versículo 1. El arca reaparece en el Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Es presentada como María,
la madre de Jesús. En este momento, cuando se abrió el templo de Dios que estaba en el cielo y quedó a la vista del arca de su alianza, y hubo rayos, voces, truenos y un temblor de tierra, y cayó una fuerte granizada, y apareció en el cielo un signo, una mujer revestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 2 estrellas sobre su cabeza. Estaba embarazada y gritaba de dolor porque iba a dar a luz. El dragón puso delante de la mujer que iba a dar a luz, se puso sobre ella para devorar a su hijo en cuanto naciera. La mujer tuvo un hijo varón que debía regir todas las naciones con cetro de hierro, pero el hijo fue elevado hasta Dios y hasta su trono. El dragón, al verse precipitado sobre la tierra, se lanzó en persecución de la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer recibió las alas de la gran águila para volar hasta el refugio en el desierto, lejos de la serpiente. El dragón, enfurecido contra la mujer, se fue a luchar contra el resto de su descendencia. Y sobre todo contra los que obedecen los mandamientos de Dios y poseen el testimonio de Jesús. En pocas palabras, y para ir concluyendo, hay mucho que hablar y que yo les puedo seguir compartiendo porque realmente hay bastante. El arca de la alianza ha sido devuelta al templo. El templo ahora es el cielo. Podemos ver Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 12. Una mujer coronada está allí, la nueva arca. Ella dio a luz un hijo que reinará sobre todas las naciones y está en el trono de Dios. El demonio está muy interesado en destruirla, pero ella está segura. Sus hijos son todos los fieles cristianos, y sobre todo comparemos ahora el arca de la antigua alianza con María, de quienes... Que abra él su propio live y que transmita. Es que ya está haciendo su monólogo aquí, ya es demasiado. Ahí, mire, ya entró Carlos, a lo mejor quiere hablar, ya lleva como 1 hora. Mi hermana, usted viene a aprender, es un laico católico, el hermano Chuy me pidió que viniera a compartir. No, ella va a terminar, ¿verdad, hermano? Sí, ya voy a concluir, Chuy. Ya voy a concluir. Yo creo que hay que tener la virtud de la paciencia, ¿verdad? El arca del Antiguo Testamento, y voy a hablar también de María, Nuevo Testamento, y el arca de la Nueva Alianza. El arca del Antiguo Testamento. La palabra fue escrita por Dios en tablas de piedra. Éxodo capítulo 25, versículo 10. María, Nuevo Testamento, el arca de la Nueva Alianza, la palabra se hizo carne. Juan capítulo 1. Antiguo Testamento. El arca llevaba la palabra de Dios. Deuteronomio capítulo 10, versículo 1. El arca llevaba la antigua alianza. Ahora, el arca de la nueva alianza. María llevó la palabra de Dios. Lucas capítulo 1, versículo 38. María llevaba en su cuerpo la nueva alianza. Es a nuestro Señor Jesucristo. Ya se fue, hermano. Lo siento mucho, Chuy, pero creo yo que ella dijo muchas cosas, habló de muchas cosas, y yo estoy resaltando hermano, todo. Sí. Es que yo tuve la culpa de lo que de que ella dijo muchas cosas y usted le tiene que contestar, honestamente. Es que ella dijo muchas cosas, entonces yo no puedo contestar una y las dejar inclusas las otras. Ella estuvo diciendo muchas cosas y tenía que aclarar el hermano, ¿no crees que se alargó por gustos? Habló muchísimas cosas, yo la dejé, el hermano estaba serio. No, es que pues hasta que terminó ella, o sea, no puse un tiempo, haber sabido pues hubiera puesto un tiempo. Pues sí, también.